de la provincia de Cotabambas. El SET está implementado con módulos de recepción de documentación, ambientes para entrevistas y evaluaciones psicolaborales, salas de cómputo, capacitación y ambientes para atención al público con una atención diaria, incluyendo los sábados, domingos y feriados. La Dirección Regional de Educación de Apurímac y Minera Las Bambas firmaron el convenio de cooperación interinstitucional para financiar las jornadas de capacitación docente. Otro aspecto será la premiación a docentes ganadores de buenas prácticas pedagógicas. También se ayudará en la publicación del proyecto educativo regional para su distribución a todas las instituciones educativas de la región Apurímac. Asimismo, se financiará la elaboración del proyecto educativo local de Cotabambas. Las Bambas, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, desarrolló el primer foro ambiental minero, cambio climático y descarbonización los días 24, 25 y 26 de octubre, donde expertos compartieron sus conocimientos en temas como transición energética para la minería sostenible, hoja de ruta de descarbonización en minería, cambio climático en el Perú, vulnerabilidad y resiliencia ante la emergencia climática en el Perú, hidrógeno verde en el Perú y medición de huella de carbono y reportabilidad. Minera Las Bambas, a través de su equipo de respuesta a emergencias, sumó a los trabajos de mitigación y extinción de incendio forestal que se registraron en las comunidades de Choaquere y Queuña del distrito de Chalhuahuacho. Estos trabajos se desarrollaron en permanente coordinación con las autoridades de ambas comunidades y defensa civil de dicho distrito. Con motivo de celebrar el 28 aniversario de creación política de Chalhuahuacho, Las Bambas, como parte de sus acciones de responsabilidad socioambiental, participó en la campaña de limpieza organizado por la Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, con el objetivo de realizar la limpieza ribereña y las principales arterias. Las Bambas viene desarrollando todos los martes el recorrido virtual 360 grados para estudiantes de las diferentes carreras del Instituto Superior Tecnológico de Chalhuahuacho, con el objetivo de dar a conocer el procedimiento de la operación, manejo ambiental y gestión social. De tal manera los estudiantes entiendan el marco en el cual la minería aporta al desarrollo de las comunidades en la provincia de Cotabambas. En Las Bambas, juntos la hacemos. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año. También el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las dos universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 4 minutos. Nos vamos de inmediato a conocer cuáles son las actividades
que se van a desarrollar por el aniversario del distrito de Coyurqui. Muchísima atención, Coyurqui está de fiesta, Coyurqui ya está cumpliendo un añito más de vida, así es que vamos a conocer qué es lo que se va a desarrollar por estas actividades allá en Coyurqui, y estamos en comunicación telefónica con Jorge Pedraza. Jorge, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy. Gracias, hermanos de Radio Surfuy, y saludar a toda tu audiencia de la provincia de Cotabambas y también los que nos están conectando y escuchando a través de los 98.5 FM de Radio Coyur aquí en Coyurqui.